En lo que llevamos de campaña micológica se han expedido en Soria 25.570 permisos de recolección. De ellos, 10.216 corresponden a turistas. Son cerca de 7.000 permisos más que el año pasado en el mismo periodo. Con este incremento de recolectores en nuestros montes, también crecen los controles, y es que con el aumento de turismo y la llegada de grupos organizados, también aumentan las infracciones. La mayoría de las sanciones que se dan es por recoger setas sin permiso, sin la autorización, y la otra por transportar. Que esas infracciones van más vinculadas a las mafias organizadas que puedan venir a recoger setas ilegalmente. Y las sanciones pueden ascender desde 100 hasta 100.000 euros, dependiendo si son leves o graves. Luego conocemos más detalles de cómo marcha la campaña micológica en la provincia de Soria. Comenzamos con nuestro tiempo de información en este lunes, día 11 de octubre. El regadío de Hinojosa del Campo será sostenible y tendrá casi 500 hectáreas. Esta mañana se ha firmado el convenio que lo va a hacer realidad en el horizonte del año 2023. Junta y comunidades regantes van a invertir 6,4 millones de euros. Incluye obras como una planta fotovoltaica para la energía en el bombeo de agua subterránea a una balsa en altura. Y las visitas guiadas vuelven a Soria desde este fin de semana con una demanda del 100%. Lugares turísticos como la ermita de San Saturio recuperan a estos grupos que suponen un alivio para todo el sector. Un gol de Juanpa Barrios a 8 minutos del final hacía estallar a los pajaritos, que veía cómo el Numancia remontaba el partido ante el Huesca B hasta el 3-1 final. Los rojillos escalan hasta la tercera plaza y siguen sin dejarse puntos en casa. Y para mañana se espera un día soleado. Las temperaturas máximas llegarán a los 22 grados y las mínimas serán más bajas, de hasta 2. Y esta misma mañana se ha firmado el convenio para la ejecución y financiación de las obras de transformación en el regadío de Hinojosa del Campo. Se prevé una inversión de 6,4 millones de euros y que este trimestre se hagan a licitación las primeras actuaciones. Hoy es un día histórico aquí en Hinojosa del Campo porque el proyecto se hace realidad después de casi 25 años de trabajo. Es además un proyecto sostenible, ya que incluye la construcción de una planta fotovoltaica que suministrará la energía eléctrica necesaria para bombear el agua subterránea hasta una balsa en altura, desde donde se regará una superficie de casi 500 hectáreas. Un regadío que va a beneficiar directa e indirectamente a más de 60 agricultores de la comarca. De histórico, así han calificado este momento todos los artífices de que el regadío de Hinojosa del Campo esté a punto de ser una realidad con una inversión millonaria. En torno a los 6,4 millones de euros, de los cuales le corresponde a la Junta de Castilla y León, a través del Itacil, la inversión de 4,9 millones de euros, corriendo a cargo de la propia comunidad de regantes el 1,5 millones de euros. Beneficiará a 62 agricultores que ya en 2023 podrán disponer del agua necesaria para sus cultivos, una oportunidad para los jóvenes. Para que no tengan que emigrar y que se puedan quedar donde nacieron o donde nacieron sus abuelos a trabajar y apostar por ello, ¿no? Hoy se hace realidad ese sueño y hoy nos toca a nosotros apostar por él. Un sueño que ha costado 25 años de trabajo, llevar el agua a 500 hectáreas de manera sostenible. Una planta fotovoltaica suministrará la energía necesaria para bombearla desde el subsuelo hasta una balsa en altura. Muy novedoso ya y también muy del siglo XXI, donde uno de los grandes problemas que tiene es luego el mantenimiento posterior y todos los gastos derivados. Un regadío que puede significar oportunidades para combatir la despoblación. Los pueblos estos, como ha dicho Raúl, de la zona y en especial Hinojosa, lo van a llevar, va a ser una fuente de riqueza para ellos. Y también para diversificar los cultivos, ya que el regadío conlleva notables incrementos de la producción, dando así un valor añadido al territorio. Y por cierto, el consejero Jesús Julio Carnero ha aprovechado la presentación para anunciar el comienzo de la tramitación del nuevo Plan Soria. Hemos llevado a cabo una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno de la Junta de Castilla y León, en el cual hemos aprobado el inicio de la tramitación de lo que es el Plan Soria
saludable y conectada. Para nosotros ese plan es un plan fundamental precisamente en esa lucha contra la despoblación que nace desde aquí. Acaba la temporada de riesgo alto de incendios y muchos trabajadores forestales se quedan sin empleo en nuestra provincia. Aseguran que es muy complicado acceder a un contrato de larga duración y que es necesario revisar las condiciones laborales. 3 meses. Eso es lo que ha durado el contrato de estos dos jóvenes ingenieros forestales. Cerca de la mitad de todo el grupo que estábamos trabajando, de todo el retén, estábamos todos con contratos temporales. Está claro que esto hay que mejorarlo y de hecho ahora se están haciendo protestas últimamente en Valladolid con todos los bomberos forestales por y para mejorar las condiciones de trabajo. Las condiciones laborales y la brevedad de los contratos no permite que puedan comenzar a independizarse. No está demasiado bien remunerado, sobre todo para lo duro que es. Si los contratos son solo en verano, pues hombre, obviamente no te podría permitir vivir solo de ello. Y me ha permitido independizarme, o sea, no vivo solo, sigo viviendo con mis padres. Aseguran que su trabajo no solo es necesario durante los meses de verano. Como mejor se apagan los incendios es con una buena prevención. No todo se resume en tener autobombas, en tener helicópteros y en ir solo en verano a apagarlos. Si en invierno se hace un buen cuidado, después en verano los incendios no serán tan malos. Y piden más formación. Entraña cierta peligrosidad porque al final es un trabajo que se realiza en la calle, evidentemente, animales como serpientes, lleva siempre una máquina encima. Un sector de gran importancia en Castilla y León, que pide revisar sus condiciones para poder seguir cuidando de nuestro patrimonio natural. En lo que llevamos de campaña micológica se han expedido en Soria 25.570 permisos de recolección. De ellos, 10.216 corresponden a turistas y cerca de 11.500 a empadronados en Soria. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, en total se han expedido ya cerca de 7.000 permisos más. Y gracias a la micología han llegado ya un 50% de turistas más que el año pasado. Destacan sobre todo los datos de la última semana. De los más de 25.000 permisos expedidos esta campaña, 9.500 corresponden a los últimos 7 días, lo que supone un 37% del total. Y durante este puente se han intensificado los controles de la Guardia Civil, tanto en carretera como en el monte, para vigilar que se cumpla la legislación de la recolección micológica. Hemos acompañado a un equipo durante el despliegue de uno de estos controles y con el aumento del turismo y la llegada de grupos organizados, también aumentan las infracciones, lo van a ver. Controles como este de la Guardia Civil se distribuyen por distintos puntos de la provincia de Soria durante este puente para comprobar que se cumple la normativa micológica. Durante estos días son muchos los que visitan la provincia para realizar turismo micológico y además comienzan a aparecer los primeros grupos de recolección masiva no autorizados. Eso sí, la infracción más frecuente continúa siendo recolectar sin contar con la licencia. Apenas llevamos unos minutos en el control y comenzamos a ver las primeras infracciones. ¿Lleva la licencia, permiso para conducir, para llevar? Dice que está caducada. Esta persona no cuenta con ningún tipo de permiso para esa recolección. Se va a proponer para sanción por transportar en el vehículo más de 10 kilos sin ningún tipo de permiso. Y se procederá al decomiso de las setas. A algunos les avisan de que hay un control y se deshacen del material por el camino, pero lo que llevan en el maletero les delata. ¿Mantas y colchones? Sí. ¿Para qué? ¿Para dormir arriba o...? Sí. ¿Qué duermen arriba en la sierra? Duermen en el monte para ser los primeros en salir a por setas. En estos casos se interviene el vehículo, el cual es depositado en el servicio territorial de la Junta, cuando las cantidades superan los 60 kilogramos del transporte que ampara una licencia comercial. Y es que estos días los controles se intensifican en la provincia. Tanto en carretera como en el monte, para ver que todo el mundo que viene, sobre todo los foráneos, se ha sacado su licencia recreativa y que están haciendo la recogida de los recursos micológicos con la total legalidad. Pero no cumplir la normativa puede salir muy caro. Las sanciones oscilan entre los 100 y hasta los 100.000 euros de multa en los casos más graves.
Y la Guardia Civil de Soria investiga unos restos óseos hallados en el entorno de la Laguna Negra. Los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron alertados de su presencia por una vecina de la zona, quien los encontró hace más de 15 días mientras recolectaba setas acompañada por sus perros. Los restos se encuentran en poder del Instituto Anatómico Forense, quien determinará su procedencia. Según informa la subdelegación del Gobierno, en la investigación colaboran forenses y veterinarios para determinar su origen, ya que todavía existen dudas de que puedan tratarse de restos humanos. Y la tuneladora Saturia ya está en Soria. Tras ser fabricada en Francia, iniciará la perforación del túnel de Sinova de 5 kilómetros entre Los Rábanos y la capital de la futura depuradora. Las principales dificultades tras ser fabricada en Toulouse residen en su transporte y en el traslado hasta la capital soriana. Después habrá que proceder a su montaje aquí en tierras sorianas. Los trabajos de la perforadora Saturia, que en este momento se encuentra en Valcorba, se extenderán hasta la próxima primavera. Y por fin se conoce el fondo de la misteriosa campaña de cartelería Rotundamente Sí, que hemos podido ver estos días de atrás en la capital soriana. Se trata de una estrategia de comunicación de la plataforma ciudadana Soria Ya. Con ella quieren exigir a los representantes socialistas en el Congreso y en el Senado que defiendan la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento de las empresas sorianas. Lo hacen aludiendo a la respuesta literal de Rotundamente Sí que el pasado año daba la ministra María Jesús Montero en el Senado cuando se le preguntaba por las ayudas a la bonificación fiscal para Soria. Desde Soria Ya aseguran que es el momento de demostrar su implicación con el futuro de la provincia ahora, cuando se está negociando el contenido de los presupuestos generales del Estado. Sin restricciones de grupos para las visitas guiadas, Soria vive un puente en el que este tipo de turismo ha copado el 100% de las plazas disponibles. Desde el sector recuperan la normalidad tras año y medio sin poder trabajar con este tipo de paquetes turísticos. Vamos a visitar una ermita del siglo XVIII, pero antes de saber por qué esta ermita aparece aquí, tenemos que situarnos en el contexto. Un grupo de turistas del País Vasco visita la ermita de San Saturio. Este fin de semana, el sector de guías de Soria ha trabajado por primera vez con grupos organizados. La demanda llega al 100%. Por fin, ¿no? Sí, es verdad que este fin de semana tenemos completo, podemos decir, y sí, realmente ha sido la vuelta de los grupos, que era lo que estábamos esperando. El lugar preferido de los visitantes de Soria recupera esas charlas informativas grupales. Fijaos que Saturio muere con 76 años, que para el siglo VI es una edad muy avanzada. Está la cantidad de tiempo que pasa en la cueva, que se genera en torno a él una fama de santidad. Los propios turistas reconocen que recuperar los viajes organizados es un incentivo para ellos. Se ha notado, nosotros también nos solemos juntar, antes de la pandemia nos juntábamos en grupos y hasta este fin de semana no hemos podido volver a apuntar. Somos una cuadrilla que venimos todos juntos en los puentes y así, y lo que nos apetecía era empezar a salir. Y hemos salido como moscas todos, claro. Solo durante el fin de semana la ermita de San Saturio ha registrado más de 2000 visitantes y todas las visitas guiadas están ocupadas en su totalidad hasta el martes. Y continuamos con otras noticias. El Ayuntamiento de Soria oferta 582 plazas para las aulas de la tercera edad. Serán un total de 16 actividades cuya inscripción comenzará el próximo 18 de octubre, a lo que ya pueden acceder a partir de hoy las personas mayores de 75 años. Es también a la instalación gratuita del detector de humos en sus hogares. Con una simple llamada a los bomberos es suficiente para poder contar con este aparato en sus hogares. Una llamada al parque de bomberos en horario de mañana y luego desde allí todo el equipo de los bomberos pues se pone en contacto con las personas para quedar o convenir una hora para la instalación, que es súper sencilla porque no tiene instalación eléctrica y como ya defendimos es una herramienta muy positiva y que con muy pocos recursos puede salvar vidas. Y la Junta de Castilla y León contempla flexibilizar desde la próxima semana las medidas contra la COVID-19 desplegadas desde el inicio de la pandemia en las residencias de personas mayores y con discapacidad. Liberalizar los espacios donde se venían realizando hasta el momento las visitas, no los espacios abiertos, evidentemente, pero sí en las
salas que tenían los propios centros, comedores o salas de reuniones que ahora únicamente se utilizaban para las visitas, se permitirán las visitas en las habitaciones con toda la precaución, de manera, pues como se venían realizando anteriormente. Habrá que determinar cuántas personas por habitación. Como precipitado, así ven los profesionales de las residencias de ancianos la intención de flexibilizar las restricciones en los centros de la tercera edad. Por el momento, tanto las visitas como el acceso de los familiares al interior de las residencias es muy limitado y los propios responsables explican que gracias a estas medidas se ha reducido la incidencia no solo en COVID, sino incluso en otras patologías habituales como por ejemplo las neumonías. Fundamentalmente porque yo creo que la pandemia no ha acabado, la infección sigue ahí, es verdad que ha bajado mucho la incidencia, pero sigue habiendo incidencia. Es verdad que tenemos la tercera vacuna, pero también sabemos de muchos casos donde vacunados estos pacientes lo cogen y además en muchos casos de una forma más grave, porque como están muy inmunodeprimidos, pues a veces la vacuna no hace efecto, ¿no? Entonces a mí me parece muy apresurado. Y el cielo de Soria volvió a ser el escenario de fondo para aviones y maquetas de aeromodelismo. El aeródromo de Velilla acogió un festival en el que se dieron cita 19 pilotos y se pudieron ver 30 maquetas diferentes haciendo piruetas y figuras imposibles en el aire. Jornada de aeromodelismo en el Aeródromo de la Velilla, un festival organizado por el Club de Aeromodelismo de Soria en el que participaron 19 pilotos. Lo que hacemos con días como hoy es intentar juntarnos todos los que podemos dentro de lo que nos dejan las normas por las circunstancias en las que estamos pasando y que vengan a volar todos los que puedan venir. Reproducciones históricas a escala de aviones de la Segunda Guerra Mundial se dan cita con lo último en tecnología y con los prototipos más modernos. Bueno, este helicóptero es un helicóptero de aproximadamente los tamaños más grandes que existe y es una mecánica especialmente diseñada para FAI, para hacer vuelo acrobático de competición. Esto, por ejemplo, este helicóptero se le han ido cambiando las piezas originales y se ha hecho todo con impresora 3D, ¿vale? Patiners, chasis. También los más pequeños fueron partícipes en la jornada y pudieron acercarse al mundo del aeromodelismo. Estoy cargando una serpentina de 8 metros de banderines que digamos que va a ser el final. Y en las bodegas de adentro del avión pues voy a seguir poniendo paracaídas. Una pasión que vuela alto y que cada vez cuenta con más adeptos en la provincia de Soria. El Numancia sumaba 3 puntos ayer en Los Pajaritos con una importante victoria que llega en un momento complicado para el equipo. 3-1 ganaba el filial del Huesca en un partido en el que fue superior, sobre todo en la segunda parte. Victoria del Numancia en Los Pajaritos, aunque eso sí, empezaron por detrás en el marcador. En el minuto 24 de la primera mitad, el equipo visitante se ponía por delante con un gol de cabeza de Sandoval. Pero los rojillos conseguían un gol en el minuto 46 de la primera parte que sería determinante para meterse en el partido. Una gran jugada en la que Agus Alonso lanzaba un balón envenenado que terminaba en gol. En la segunda parte el Numancia fue superior. El premio llegó en el minuto 82 con el gol de la remontada. Un golazo de Juan Pavarros tras un gran pase de Tamayo. El tercero llegaba al filo del minuto 90 de las botas de Dani Fernández. Un 3-1 que da confianza al equipo cuando más lo necesitaba. Necesitamos ganar de cualquier manera y más después de la primera parte ponernos por detrás, verlo todo muy negro. Ese gol te llevas al banquillo, o sea, al vestuario, perdón, con un empate que te da esa esperanza, ¿no?, de salir a hacer una mejor segunda parte y llevarte la victoria como así ha sido. El entrenador del equipo visitante, Dani Aso, reconocía la superioridad del Numancia en el partido. No podemos comparar la plantilla del Huesca B con la plantilla del Numancia. Y la desgracia ha sido el gol del empate. Al final a ellos les mete de lleno en el partido nuevamente. Tras el pitido final, el Numancia sumaba 3 importantes puntos y la tercera victoria consecutiva como local.
Y por su parte, el Río Duero Soria consigue también su primera victoria en Superliga tras ser muy superior al Arenal MD. En su debut de los pajaritos, los celestes resolvieron el encuentro por un contundente 3-0 y suman sus 3 primeros puntos. Desde el comienzo, los jugadores del Río Duero fueron superiores y mostraron también toda su capacidad en la red. Sobre Bouza, lo eches para el centro para Joaquín. Y vamos con más noticias de deportes. Les hablamos ahora del balonmano Soria, que redondeaba también un fin de semana perfecto para los equipos sorianos. En este caso, los amarillos vencían a Teucro por un contundente 36-26. La defensa del balonmano Soria comienza a ser famosa en tan solo 3 jornadas en División de Plata. Los de Jordi Lluelles cortocircuitaron el ataque de Teucro y en apenas 15 minutos ya ganaban por 11-6. Es cierto que cuando el equipo está con esta defensa centrado, no dejamos correr al rival, nos da esa velocidad en contraataque que es donde disfruta el equipo y hace disfrutar. El San Andrés se divertía con la velocidad de los suyos que llegaban al descanso con un claro 18-13. La segunda parte solo se complicaba tras una exclusión de José Andrés Torres. El Teucro se acercaba hasta el 23-20, pero la entrada de Mario Rubio en defensa sentenciaba el encuentro. Mario al final nos da esa capacidad de movilidad por lo que es él. Él no es un defensor físicamente fuerte ni alto, pero tiene una capacidad de desplazamiento abismal. Aparte, obviamente, pues teniendo a José y a Castillo, que es el bloque del año pasado, que entienden cómo tienen que defender y llevamos un año trabajando, pues nos da este plus. El balonmano Soria vivía un plácido final de partido hasta el 36-26 final, que otorga la segunda victoria consecutiva, la primera en el San Andrés y que deja por el momento a los amarillos en la zona alta de la tabla. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial. Las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre, solo 2 euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. Que nos cuesta horrores probar cosas nuevas es porque somos así. Que Caja Rural te ofrezca ventajas en mantenimiento y administración de cuentas, transferencias a través de Ruralvía, ingresos de cheques, emisión y mantenimiento de tarjetas, es porque somos así. Infórmate de cómo conseguirlo en www.porquesomosasí.com o en cualquiera de las oficinas de tu red de Caja Rural de Soria. Porque somos así. Mañana se espera un día soleado al este de la provincia con temperaturas que no superarán los 20 grados. En el centro de la provincia, misma situación con 20 grados de máxima en Almarza y 4 de mínima. En tierras altas se esperan cielos despejados. En San Pedro Manrique las máximas descienden hasta los 2 grados. Hacia el oeste, misma situación y las temperaturas llegarán a los 20 grados. En la comarca de Pinares suben ligeramente las máximas con 22 grados en San Leonardo de Yagüe, aunque las máximas en la provincia se alcanzarán en la zona de la Ribera del Duero con 24 grados de máxima en Langa de Duero. En Medinaceli las máximas serán de 22 y las mínimas de 5. En la capital se esperan cielos despejados con máximas de 22 grados y mínimas de 2. Y en honor al 5º aniversario del periódico de esta casa, El Día de Soria, el Palacio de los Castejón en Ágreda acoge durante estos días la muestra de esta casa, como les contamos, Crónica Gráfica 5 años en imágenes. Gracias por acompañarnos un día más. La exposición del Día de Soria, Crónica Gráfica 5 años en imágenes, recala en Ágreda. El objetivo de Eugenio Gutiérrez, fotógrafo del periódico, hace un recorrido por los sucesos más relevantes de este último lustro y que plasma esta publicación semanal cada fin de semana. Creo que esta exposición es muy meritoria, creo que refleja la cultura, la vida de los pueblos, la economía, el día a día de lo que se nos informa por los medios de comunicación, que son sumamente importantes para transmitir
la información objetiva que se produce en la realidad y para que la gente la conozca. Después de pasar por la capital y por Almazán, la muestra llega a las faldas del Moncayo, una exposición que también homenajea este paraje natural. Un puntal importantísimo dentro de la información que brindamos a las comarcas es el Moncayo. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Ágreda que nos haya cedido este fabuloso espacio, que también se ve retratado en algunas de las fotografías. Y yo creo que al final compartimos un poco la misma filosofía, ¿no? Ese trabajo, esa pujanza. Una muestra fotográfica que todos los visitantes y vecinos de la localidad de Ágreda podrán disfrutar hasta el próximo 1 de noviembre.